Bueno, buenos días a todos. La idea de hoy es que presentemos el tema del gran seminario. Pues vamos a hablar del trauma raquimedular en niños. Vamos a introducción entonces. La lesión medular en niños, afortunadamente, es una lesión poco frecuente. Las lesiones espinales de los niños significan menos del 4% pues, de todas las lesiones. Pero hay que tenerlo muy en cuenta porque es una entidad pues, catastrófica, más que todo de mortalidad y morbilidad, con desenlaces funcionales muy graves en ocasiones. Los niños tienen variables anatómicas diferentes a los adultos, lo que a veces los hace más propensos, por ejemplo, a tener más incidencia de trauma cervical. Y prima más que todo el enfoque inicial y la reanimación inicial que se le haga al paciente, porque de allí va a depender el pronóstico funcional y la rehabilitación neurológica del niño. Entonces, de 1 a 10% de todas las lesiones espinales son en niños, ¿cierto? De todas las lesiones. Y el mecanismo del trauma también varía, ¿cierto? De niños pequeños, escolares, adolescentes. Sabemos entonces que en niños pequeños la principal causa de trauma raquimedular van a ser las caídas accidentales. Hay que tener en cuenta que los niños tienen una superficie de la cabeza más grande en relación al cuerpo, por eso ese desequilibrio aquí en la gravedad los va a hacer más propensos a tener más traumas en la región cervical. En los niños adolescentes, las lesiones deportivas empiezan a tomar el papel pues, protagonista. Obviamente siguen teniendo mucha importancia los accidentes de tránsito en todas las edades infantiles. En nuestro medio también es muy frecuente las heridas por proyectil de arma de fuego y obviamente el maltrato, que también hay que tenerlo muy en cuenta en estos niños que se presentan con traumas no accidentales. Entonces, ¿qué peculiaridades tienen los niños y vamos a tener en cuenta para enfocarlos en el trauma raquimedular? Es que tienen unas características biomecánicas de la columna inmadura, ¿cierto? ¿Por qué? Tienen más movilidad de la columna porque tienen una mayor laxitud ligamentaria. Hay unas angulaciones poco profundas de las articulaciones facetarias, lo que hace que a veces los tejidos y la columna sea más elástica y no se presenten casi fracturas, sino otro tipo de lesiones como vamos a ver ahorita. Hay inmadurez de la musculatura del cuello, por eso los hace más propensos a traumas cervicales y a una osificación incompleta de las vértebras que ahorita vamos a ver, porque hay que tenerlas en cuenta cuando estemos haciendo la evaluación imaginológica. Entonces, hablando de las lesiones cervicales, entonces, como más o menos hemos hablado, entonces hay mayor incidencia de lesiones cervicales en los niños por 5 razones. Entonces, tienen la cabeza proporcionalmente más grande que el cuerpo, entonces allí va a estar como su centro de gravedad, entonces en una caída va a ser más propenso a la columna cervical. La musculatura cervical está poco desarrollada, hay menos tono, entonces por eso también se pueden presentar más a este nivel. Los ligamentos son más elásticos, el hueso es más cartilaginoso, por eso hay menos rigidez, y la superficie articular de S0C1 es más horizontal e inmadura, lo que también los predispone a traumas, a luxaciones o occipitos cervicales. Las lesiones cervicales son muy graves por su localización, ¿cierto? Por todas las estructuras importantes que hay allí, el centro respiratorio, vasos importantes. Entonces, esos pacientes en la clínica y la presentación inicial va a ser por compromiso respiratorio y por hipotonía, cuadriplegia, por compromisos motores graves o por lesiones vasculares a nivel de estos vasos que hay en el cuello. Entonces, las lesiones cervicales altas son las más frecuentes en niños pequeños, básicamente niños menores de 8 años, por lo que hablamos de la relación que tiene con la cabeza. Pero mientras que las lesiones cervicales bajas son más frecuentes en niños mayores y por lo general tienen un poco mejor pronóstico, ¿cierto? Hablando de la luxación C0C1, entonces tenemos que es una disrupción parcial o completa de los ligamentos de la unión occipito-cervical. Obviamente el peligro por la cercanía con el tallo, por los vasos, por el centro respiratorio que hay a este nivel, en los segmentos cervicales altos, tiene una alta tasa de mortalidad, incluso desde la escena del accidente. Entonces, pocos llegan al hospital pues, porque es una lesión altamente mortal, pero los que llegan quedan con una discapacidad permanente, desafortunadamente, malos desenlaces neurológicos. Como les dije, pues en todos los accidentes fatales es una causa muy importante pues, de mortalidad.
se relaciona con accidentes a alta velocidad o accidentes pues, peatones, y es una causa inmediata de muerte, ¿cierto? Igualmente acá en nuestro canal de YouTube hay una revisión más completa sobre el tema. Hablando de las fracturas toracolumbares, significan solamente el 10 al 14% de fracturas en los niños, ¿cierto? Ya que sabemos que el 80-85% es en la región cervical y son más frecuentes las fracturas por compresión, por traumas con carga axial, por caídas principalmente. Entonces la clasificación que vamos a utilizar básicamente es la clasificación de la AOSPINE. Hay estudios que validan esta clasificación en menores de 18 años y lo que permite pues que todo el mundo hable el mismo idioma, todo el mundo tome esta clasificación universal para tomar conductas pues homogéneas en todos los pacientes y en todos los niños que se presenten con trauma raquimedular. Entonces, como ya la conocemos, ¿cierto? Las fracturas tipo A que son por compresión, las fracturas tipo B que son un mecanismo de flexión y extensión, o las fracturas tipo C que son las fracturas trasladadas por traumas en rotación. La fractura tipo A, como sabemos que es el compromiso de un solo platillo y que no tiene compromiso del muro posterior, la fractura tipo A, que es un split, A2, pues, que es un split que compromete los dos platillos terminales, la tipo A3, que es un estallido incompleto, ¿cierto? Compromete solamente un platillo y el muro posterior con fragmentos del canal, y el tipo 4, que ya es el estallido completo, es alteración de ambos platillos con alteración de todo el muro posterior y traslación de fragmentos al canal. Las tipo B, entonces tenemos que la B1, fractura tipo chance, es una fractura a través de las estructuras óseas, mientras que la tipo B2 es una fractura mayormente ligamentaria, pues es una lesión generalmente ligamentaria que significa mucha inestabilidad en los pacientes. Y la fractura tipo B3, que por cinemática del trauma es una fractura que se da en hiperextensión, viene desde pues, disrupción de todo el complejo ligamentario anterior. Y las fracturas tipo C, que puede ser por traslación, luxaciones o traumas rotacionales, que generalmente significan un daño neurológico grave. Los pacientes vienen con un deterioro motor profundo. En los niños también hay que tener en cuenta, en los traumas cervicales, las lesiones facetarias, ¿cierto? Que va de F1 a F4, siendo la F4 una luxación completa y una disociación completa pues, de las articulaciones facetarias con una traslación importante de las vértebras. Hay que tener en cuenta también otro tipo de fracturas que pueden ser muy comunes en los niños, que son las fracturas de odontoides. Igual hay que tener en cuenta las variaciones anatómicas que tiene la odontoides en la edad pediátrica, como la sincondrosis, que ahorita la vamos a ver. Recordar la clasificación de Alonso, que básicamente dice que hay tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La tipo 1 que es en la punta del odontoides, que puede ser potencialmente inestable, pero generalmente consolida. La tipo 3, que es una lesión de buen pronóstico, que generalmente se puede dar manejo conservador, pero la más inestable, que es la tipo 2, casi siempre requiere manejo quirúrgico porque tiene alto riesgo de no unión, es la tipo 2, que es en toda la base. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la evaluación clínica de estos pacientes con trauma raquimedular? Obviamente, la escala que siempre conocemos para clasificar a los pacientes inicialmente, que es la clasificación de Asia, que tenemos una Asia A, que es un paciente que no tiene ninguna función motora o sensitiva en los segmentos sacros, la tipo B, que es un paciente que conserva al menos la sensibilidad y algo de función en los segmentos sacros. Eso es muy importante revisarlo más que todo con la sensibilidad perianal en los pacientes pues, que están conscientes. El Asia C, que es una, ya empieza a haber fuerza motora, pero en la mayoría de los segmentos no es mayor de 3, o sea, no vence gravedad. En la Asia D los pacientes ya vencen gravedad, es una fuerza igual o mayor a 3, entonces empieza a haber mejor pronóstico, porque esta escala también sirve para marcar pronóstico, y la Asia E, que es cuando el paciente ya llega a la valoración por nosotros y se encuentra con una fuerza y sensibilidad normal. Entonces, en la valoración inicial, entonces sospechamos trauma raquimedular en niños, ¿cuándo? Porque en los niños a veces pueden tener obviamente alteración del estado de conciencia en el contexto de trauma, a veces no es muy evidente el trauma raquimedular. Entonces hay que sospecharlo cuando el paciente en el servicio de urgencias tiene una tortícolis dolorosa o tiene rigidez de la musculatura cervical
o tiene dolor a la palpación cervical u otros signos o síntomas de alteración neurológica, ya sean síntomas radiculopáticos o mielopáticos, dependiendo pues del nivel de la lesión que yo esté sospechando. Y esto es muy importante, se debe sospechar lesión medular en todo niño con TEC y con alteración en el estado de conciencia, ya que la relación es hasta el 50% de los niños con trauma raquimedular, hasta el 50% tienen un TEC asociado y un nivel de alteración del estado de la conciencia también que me puede enmascarar estas lesiones y que yo tengo que tener un alto nivel de sospecha para que no pasen esas lesiones desapercibidas, porque ya la lesión secundaria y todo lo que tiene que ver con el desencadenante del trauma raquimedular puede ser muy grave en estos niños. Entonces, básicamente lo que yo tengo en estos niños es hacer estudios de imagen, ¿cierto? Pero hay unos criterios, porque siempre he hablado del riesgo de irradiación en los niños, ¿cierto? Que para ellos obviamente es más deleterio la irradiación que por ejemplo en los adultos. Entonces han tratado de acuñar o de estudiar siempre, los criterios que siempre hemos utilizado en adultos, adaptarlos como a los niños, ¿cierto? Entonces están los criterios Nexus, que son 5 criterios, que si el paciente tiene ausencia de dolor en la línea media, si el paciente no está intoxicado, si tiene un estado de alerta normal, si no tiene déficit neurológico vocal y si no tiene lesiones dolorosas distractoras, si ninguno si cumple todo eso, no hay necesidad de imagen. Obviamente ya esto se hace en niños que tengan pues la posibilidad y tengan un estado de conciencia adecuado. Está también la regla canadiense, que básicamente hace 3 preguntas. Esta que no puede caber en que sea mayor de 65 años, esta sí, pareces en extremidades, que sea un mecanismo de trauma de alta energía, eso sí es muy importante tenerlo en cuenta, y que sea incapaz de rotar el cuello 45 grados. Si alguna de esas es afirmativa, hay que hacer una imagen. Y es importante tener en cuenta entonces, como vimos, tener en cuenta la cinemática del trauma. Si entonces fue un peatón, o si en la escena del accidente hubo un inyectado del vehículo o un fallecido, si el vehículo iba a más de 60 kilómetros por hora, o si era motocicleta, o si fue una caída de más de 5 escalones o 90 centímetros, un metro, pues, en otras revisiones, ¿cierto? Entonces es muy importante tener la cinemática del trauma, preguntarle bien a los testigos cómo fue, porque según esto yo voy a sospechar que el paciente en realidad sí pueda tener una lesión cervical o una lesión, pues, espinal. Entonces hay que tener un alto nivel de sospecha, porque cuando se pasa desapercibida una lesión de esta puede empeorar gravemente el pronóstico vital, funcional y el potencial pues, de rehabilitación que pueda tener estos pacientes pues, porque se perpetúa la lesión y el daño secundario del trauma raquimedular por retrasos en el manejo. Entonces, teniendo en cuenta a qué pacientes yo sospecho y a qué paciente le va a hacer una imagen, entonces, ¿cuál imagen vamos a utilizar? Y obviamente, la que más fácil va a estar, la más barata, la más asequible en todos los niveles de complejidad, va a ser la radiografía simple de cráneo, que a veces en el contexto de trauma, en el contexto de pacientes con alteración del estado de conciencia, y que yo sospecho una lesión inestable, se me dificulta todo ese proceso, ¿cierto? Entonces, básicamente ha perdido mucho papel la radiografía simple en el contexto agudo, ¿cierto? Tiene otras pues, funciones como en el seguimiento de los pacientes con trauma raquimedular, las radiografías simples dinámicas como para evaluar el grado de estabilidad dinámica que tiene la columna cervical, por ejemplo. Obviamente la tomografía nos da mucha más información de la relación ósea, ¿cierto? Miramos que me puede hablar de todas las relaciones facetarias y toda la congruencia articular, la sincondrosis, más que todo acá a nivel C0, C1, ¿cierto? Mire, acá los cóndilos, miramos acá la odontoides que también tiene, pues C2 que también tiene una sincondrosis importante, y me evalúa también lo que son todas las características propias de la columna, el alineamiento, la altura de los cuerpos, la traslación, la distancia interespinosa, ¿cierto? Son cosas muy importantes, mucha información que me da la tomografía, y es un examen que se hace rápido, que es costo efectivo y me ayuda a descartar pues lesiones potencialmente fatales. La única desventaja pues es obviamente la radiación ionizante. Acá tenemos
estudio de tomografía, donde hay variantes anatómicas, obviamente, que son la sincondrosis. Acá en el arco anterior y arco posterior de C1, la relación que hay con la odontoides y toda la sincondrosis pues, que hay en la columna subaxial. Obviamente la resonancia magnética toma un papel muy importante en el estudio de estos pacientes con lesión medular, porque me ayuda también a evaluar pacientes que tengan una lesión que pasó desapercibida, o sea, pacientes que no se les encontró lesión en la radiografía o en la tomografía, pero que persiste con daño o con déficit neurológico, para evaluar también la parte de los tejidos blandos, aunque no es común en los niños también evaluar hernias traumáticas o compromiso ligamentario, para evaluar también el potencial de inestabilidad que hay, por ejemplo, en las lesiones tipo B2. Entonces, acá también aparece un concepto muy importante en los niños y es el SIBORA o Spinal Cord Injury Without Radiographic Abnormality, que es básicamente, este término se acuñó hace muchos años, más que todo a principios del siglo pasado, porque a mitad del siglo pasado, perdón, porque solamente se contaba o con rayos X o por allá en los años 60, 70 con la tomografía, ¿cierto? Y a veces, como en los niños son traumas a veces dinámicos, que no hay lesiones óseas, eran pacientes de déficits neurológicos, pero que en la resonancia y en la tomografía en realidad no se ve, en la radiografía o en la tomografía no se veía tipo de lesión, ¿cierto? Ahora la incidencia del SIBORA ha disminuido, ¿por qué? Con la aparición de la resonancia magnética, allí sí se pueden haber anormalidades, más que todo, por ejemplo, en el edema medular óseo, que se ve en la resonancia, o los cambios de intensidad de la señal en el cordón medular, ya sea por contusiones o hematomas o alguna enfermedad compresiva secundaria al trauma. Entonces, el SIBORA es más común en los niños pequeños, más común de la columna cervical superior, pero el pronóstico es mejor si es de la columna cervical inferior. Y esto lo sabemos que más que todo con un examen neurológico juicioso o también con los cambios en intensidad de la señal que nos muestra la resonancia. Mecanismos de flexión-extensión son los que más se asocian al SIBORA y básicamente el tratamiento es inmovilización externa por 3 meses porque en la mayoría de las veces no significa una lesión altamente o potencialmente inestable. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta en los niños es la pseudosubluxación, y es que por todo ese laxitud ligamentaria y por toda esa inmadurez osteocartilaginosa, hay una pseudosubluxación, que es más común en C2, C3, que es un desplazamiento no mayor de 2 milímetros de C2 sobre C3, se da en niños menores de 7 años y es más pronunciado en flexión, y es obviamente por esa inmadurez ligamentaria. Acá lo podemos ver, acá tenemos el cuerpo de C2 y tiene una ligera desplazamiento anterior sobre C3, acá también lo podemos ver, y en las secuencias dinámicas, por ejemplo, en flexión, podemos ver esta pseudosubluxación de C2 sobre C3, pero que no es mayor de 2 milímetros. Si es mayor de 2 milímetros, ya empezamos a hablar de una verdadera luxación y hay que buscar en realidad otro tipo de trauma como trauma ligamentario. Entonces, ¿cuál va a ser el manejo del trauma raquimedular en los niños? Entonces, el manejo inicial, ¿cierto? El ABCD que siempre conocemos, el enfoque inicial del trauma, asegurar una vía aérea, asegurar una adecuada inmovilización de la columna cervical y una inmovilización en bloque hasta que yo esté seguro que el paciente no tenga una lesión inestable. Manejo del choque, es muy importante, reanimar la médula, mantener una adecuada presión de perfusión medular para evitar todo lo que es el daño secundario. Eso impacta el pronóstico y mejora el potencial de rehabilitación que tengan estos niños, ¿cierto? Entonces, obviamente, hay muchas maniobras para inmovilizar la columna. Obviamente, tenemos los collares rígidos, tenemos esta maniobra que es la extensión o la subluxación mandibular bimanual, y esta maniobra también es muy útil, más que todo en el contexto de cuando yo necesito intubar al paciente, que obviamente necesita dos personajes, pues uno que haga la maniobra de inmovilización y el otro que intube. En niños es muy importante, ¿cierto? La mayor relación de la cabeza, el occipucio. Tenemos que tener en cuenta que la camilla o la superficie de apoyo donde yo voy a poner al paciente debe tener posibilidad de que el eje me quede obviamente paralelo de la columna
con la cabeza, ¿cierto? Y obviamente otros tipos de inmovilización cervical, como los halos, los chalecos, obviamente esto tiene indicaciones, ¿cierto? Por ejemplo, en algunas subluxaciones C0, C1, pero que tiene problemas como por ejemplo lesiones en los nervios supraorbitarios, infecciones, fracturas craneales, más que todo en la escama del temporal. El manejo hemodinámico, obviamente muy importante, es igual que en los adultos. Se debe manejar unas metas hemodinámicas para garantizar una adecuada perfusión medular, ¿cierto? Como lo hablamos ahorita, evitar el daño secundario, mantener una presión arterial media. En niños grandes, pues podemos utilizar la, la regla pues, de los adultos, que es mantener una presión de perfusión, una presión arterial media mayor de 85 o 90 milímetros de mercurio, pero en los niños más pequeños se utiliza por percentiles, más que todo pues porque manejan cifras de presión arterial diferentes y una autorregulación diferente, y obviamente una saturación de oxígeno mayor del 90% para garantizar esa disponibilidad. Entonces, acá hay una tabla de referencia que se encuentra en las revistas pues, de cuidado crítico pediátrico, y es los percentiles, ¿cierto? Por ejemplo, en los niños grandes, 15, 16 años, 13, 14, pues más que todo adolescentes, yo busco un percentil 90 con unas medias más o menos de 88, 89, ¿cierto? Mientras que en niños más pequeños maneja pues cifras un poco menores, ¿cierto? 84, 83 milímetros de mercurio de presión arterial media. Entonces es muy importante tener en cuenta estos percentiles, pues ustedes pueden descargar de acá o buscar la tabla, o niños más grandes, pues utilizar la media de los adultos, que es 85 a 90 milímetros de mercurio de presión arterial media para garantizar perfusión medular. Hablando de la instrumentación en los niños, entonces en ocasiones se hace necesaria la instrumentación con material de ostosíntesis, una artrodesis, para controlar la lesión primaria y prevenir la lesión secundaria. ¿Qué indicaciones tienen? O sea, deformidades que no sean reducibles, deformidad espinal postraumática progresiva, o sea, que en el seguimiento de estos pacientes empieza a haber una deformidad para descomprimir estructuras neurales cuando los pacientes llegan con déficit neurológicos profundos, ¿cierto? Acá está, por ejemplo, instrumentaciones occípitos cervicales o una fractura tipo Chance, paciente que tenía un déficit neurológico, tenía una lesión potencialmente inestable, entonces se realizó una fijación eh, corta. ¿Por qué realizar instrumentaciones cortas? Ya lo vamos a ver ahorita, porque obviamente los niños todavía tienen potencial de crecimiento, entonces más que todo menores de 10 años, ¿cierto? Niños que tienen todo el potencial de crecimiento aún, entonces básicamente se dice que en fracturas toracolumbares hay que ofrecer manejo conservador a menos que tenga pues, criterios de inestabilidad, ¿cierto? Por ejemplo, que sea una fractura traslación o luxación, que tenga un colapso vertebral mayor del 50%, o que tenga una lesión compleja del disco del ligamento posterior, que tenga una angulación regional traumática mayor del 20%, o que tenga un compromiso del canal superior al 30%. Entonces, ¿a qué edad es seguro instrumental según eso? Según algunos autores, y la mayoría dice que es evitar fijaciones grandes en niños menores de 8 años, ¿cierto? Por la restricción que hay en el crecimiento longitudinal pues, del niño, y también en el crecimiento que es de la caja torácica, porque estos niños todavía tienen una inmadurez alveolar y puede haber problemas cardiorrespiratorios como falla cardíaca, hipertensión pulmonar, que puede ser deleterio obviamente para estos pacientes. Cuando estamos hablando de la columna cervical, la fijación occipito cervical C0, C1, C2 no afecta el crecimiento, eh, pero la columna subaxial sí afecta el crecimiento, dependiendo más que todo del nivel pues, del número de niveles que fijemos, ¿cierto? Si fijamos 4 niveles, hay una restricción hasta el 21%, si fijamos 3 niveles, hasta el 17%, pero si fijamos solo 2 niveles, no va a haber una restricción significativa, y es por eso que en la medida de lo posible, pues, cuando biomecánicamente sea posible, hacer fijaciones cortas. Algunos autores todavía recomiendan utilizar esta escala, que es la TILIX, ¿cierto? Que me ayuda a tomar algunas decisiones de si el paciente es quirúrgico o no es quirúrgico. Es, por ejemplo, la morfología
de la lesión, si es por compresión, traslación o si es por distracción, el compromiso que tiene de los ligamentos o el déficit neurológico que tiene, ya sea que el paciente no tenga déficit, que tenga una radiculopatía, que se presente con un cono o con una caudaquina. Y dependiendo de ese puntaje, si es menor o igual a 3, obviamente el paciente no es quirúrgico, si es de 4, ya depende de la decisión y criterio del neurocirujano, y si es mayor o igual a 5, pues recomienda que el paciente tenga una lesión muy inestable y recomiendan la cirugía. Entonces, ¿qué mensajes tenemos para llevar a casa? Que afortunadamente las lesiones medulares son raras en los niños, pero hay que tener otro nivel de sospecha en lesiones no evidentes por todo el compromiso y por todo el daño que puede tener en el crecimiento y el impacto en la calidad de estos pacientes, tener en cuenta hallazgos en el examen físico y realizar las imágenes pertinentes, tener en cuenta las variables pues, anatómicas o fisiológicas normales que tienen los niños, el manejo inicial general del trauma, ¿cierto? El ABCDE, una adecuada protección de la vía aérea, inmovilización y una adecuada reanimación con las metas hemodinámicas, el manejo conservador, pues saber cuándo lo puedo ofrecer y cuándo no, y escoger bien los pacientes pues que voy a instrumentar. Muchas gracias. Edgar, muchas gracias. Edgar, no, Cristian. Apaga el volumen. Cristian, en los niños se recomienda retirar el material de osteosíntesis. Pues, profe, no leí mucho sobre el tema, pero generalmente cuando se decide pues instrumentar y se hizo instrumentaciones, por ejemplo, cortas que no afectan mucho el crecimiento, no está recomendado pues retirar instrumental a menos que haya una complicación infecciosa, por ejemplo, o pacientes con exposición del material. ¿Y el fibrono sigue existiendo o ya no? Pues, o sea, como habíamos hablado, pues existía antes porque pasaban lesiones desapercibidas en TAC o en rayos X, radiografía simple, pero ya con la resonancia magnética, pues casi siempre se encuentra una lesión. Entonces, hablar de Sibora en este momento, pues casi nunca se presenta porque los pacientes que tengan déficit neurológicos van a tener pues alguna lesión medular, ¿cierto? Ya sea una contusión o algún hematoma allí con una enfermedad compresiva, que sí sea evidente en la resonancia. ¿El pronóstico en los niños es mejor o es peor que en los adultos? El potencial de recuperación y rehabilitación de los niños en general es mejor, sin embargo, los signos de presentación son enfermedades más graves, porque o sea, se presentan con déficit más graves, o sea, son más raras las lesiones, pero se presentan con déficit más graves, entonces a veces es por eso que no se ve tanta potencial de recuperación, pero sí en lesiones leves sí tienen mayor recuperación que en adultos. Gracias, Cristian. Muy buena revisión. Yo no tengo más preguntas. Eduardo, adelante. Hola, buenos días a todos. Cristian, muy buena revisión. Es un tema que periódicamente hay que estar revisando porque a pesar de que es muy raro, a veces salen cositas así nuevas con respecto a eso, pues que hacen la diferencia realmente. Quería agregar dos cositas. Sobre lo que preguntaste, Nacho, de la metalosis para quitarlo. Yo en algún momento también estuve buscando eso de la metalosis y realmente no es muy concluyente. Como decía Cristian, para fijaciones cortas realmente no ha demostrado que sea importante, pero cuando se hace en niños eh, entre los 8 y los 10 que generalmente tienen displasias óseas, que pueden pasar trauma raquinodular con displasia ósea, sí tienen un poquito más de riesgo estos niños con displasias óseas de la metalosis, pero realmente si fuéramos a decir que es indispensable, no como en ortopedia, que pasado los 2 años sí es mejor quitarlo por la metalosis. En columna de niños realmente no es muy concluyente lo que hay con respecto a la metalosis. Inclusive al final lo que recomiendan es simplemente estar pendientes de los síntomas, pero no recomiendan quitarlo pues, pero pues sí puede estar presente en fijaciones largas. En cortas realmente no es significativo.
Y con respecto a lo del el Cibora se sigue utilizando en el enfoque inicial. Cuando el paciente llega a urgencias, se le hacen las imágenes diagnósticas con la tomografía y todo, y no se ve nada, y el paciente está con síntomas, está con nivel neurológico, con déficit neurológico, está con un trama raquinoidal como tal, y no se ve nada en la tomografía. Inicialmente se enfoca como el Cibora, y una vez se hace el diagnóstico, ya se cambia el diagnóstico, pero funciona como un diagnóstico de manejo inicial mientras se estabiliza para saber pronóstico y ya luego simplemente se cambia el nombre. Eran como las dos cositas. Muchas gracias. Gracias, profe. Eduardo. Hola Nacho. ¿Has tenido luxaciones C0, C1? Sí, sí he tenido. Hace rato no veo una. La última fue hace como 4 o 5 años, un niño con un Down que se cayó allá en el Palacio Nacional. Pero llegó realmente, pues llegó muerto. Llegó, lo lograron reanimar y cuando llegó aquí a urgencias, en shock medular, en apnea, y no lo pudimos salvar. Ese fue el último que nos llegó, un niño con un Down que se cayó en el Palacio Nacional. Pero hace rato no veo uno. En los congresos de pediatría, cuando dan este tema de las luxaciones C0, C1 traumáticas, generalmente las comparan adultos con niños y a pesar de que es algo catastrófico, así como dijo Cristian, el resultado final del que logran salvar es mejor que el del adulto. Me explico. En el adulto la mortalidad es entre el 70 y el 80% de esos pacientes, mientras que en los niños es el 50%. Obviamente tienen su grado de déficit neurológico importante, pues de discapacidad. Pero en cuanto a números pues reales de mortalidad, el adulto tiene mortalidad hasta del 80%, mientras que el niño es el 50%, así como pues como dato curioso, igual sigue siendo algo pues muy grave. Cantaremos entusiastas a nuestra universidad, alma mater de la raza, invicta en su fecundidad. ¡Viva la universidad! Gritemos todos con gran emoción. ¡Que viva la universidad! Cantemos con grande fervor. Madre que de tus semillas, sabias, nobles y entregadas, al pródigo amado Hijo, muchas para cultivar. Y nosotros le cantamos, fuente de eterno amor, nuestras voces del espacio llenan hoy el mundo. Cantaremos entusiastas